Me llamo Roberto, tengo 70 años, y nunca pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me echaría de la casa que construí con mis propias manos. Pero aquí estoy, sentado en este pequeño apartamento en Queens, Nueva York, recordando cómo todo cambió en una fría mañana de febrero. Era martes. Lo recuerdo porque siempre veía las noticias matutinas mientras tomaba mi café en la cocina de la casa familiar en Brooklyn. Una casa de 2 pisos que compré en 1985, cuando Michael tenía apenas 5 años y su madre, Carmen, aún vivía. Esa casa había sido nuestro refugio durante 40 años. Papá, tenemos que hablar, me dijo Michael esa mañana, entrando a la cocina con su traje gris y esa expresión seria que había adoptado desde que se convirtió en gerente de ventas. A los 45 años, mi hijo se había convertido en un extraño para mí. ¿Qué pasa, mijo?, le pregunté, bajando el volumen del televisor. Afuera caía una llovizna típica del invierno neoyorquino, y las gotas golpeaban contra la ventana de la cocina donde Carmen solía cultivar sus geranios. Se sentó frente a mí, tamboriló sus dedos sobre la mesa de madera que yo mismo había restaurado años atrás, y soltó las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Papá, Sara y yo hemos estado hablando, con los niños creciendo y mis responsabilidades en el trabajo. Necesitamos más espacio. Esta casa es demasiado grande para ti solo y francamente ya no puedes mantenerla como antes. El café se me enfrió en las manos. Sara, su esposa, una mujer rubia de Connecticut que siempre me había mirado como si fuera un mueble viejo que no encajaba en su decoración moderna. Llevaban 5 años casados y desde el día 1 había notado cómo ella susurraba cosas al oído de Michael sobre modernizar y hacer cambios necesarios. ¿Qué estás diciendo exactamente, Michael?, le pregunté, aunque en el fondo ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. Papá, creo que sería mejor para todos si encontraras un lugar más adecuado para tu edad. Un apartamento pequeño, tal vez en una residencia para adultos mayores. Sara encontró algunas opciones muy buenas en Queens. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esta casa no era solo una propiedad, era el lugar donde había cargado a Michael cuando tuvo varicela, donde había llorado la muerte de Carmen, donde había celebrado cada cumpleaños, cada graduación, cada momento importante de nuestras vidas. ¿Y si me niego?, le pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Michael suspiró, evitó mi mirada y dijo algo que jamás olvidaré. Papá, no quiero ser duro, pero ya no puedes cuidar de esta casa. Los vecinos se quejan del jardín, el techo gotea y honestamente te has convertido en un estorbo para nuestros planes. La palabra estorbo resonó en mi cabeza como un eco doloroso. Yo, que había trabajado 16 horas al día en la construcción para darle todo lo que necesitaba. Yo, que había cancelado vacaciones para pagar su universidad. Yo, que había cuidado de él cuando Carmen murió de cáncer hace 8 años, cuando él mismo no podía estar presente porque estaba construyendo su carrera. Un estorbo, repetí en voz baja. No lo tomes así, papá. Es solo que las cosas cambian. Necesitas entender que Sara y yo tenemos que pensar en nuestro futuro, en los niños. Me levanté de la silla lentamente. Mis rodillas, castigadas por años de trabajo físico, crujieron. Caminé hacia la ventana y observé el jardín donde había enseñado a Michael a andar en bicicleta, donde habíamos jugado béisbol durante horas. ¿Cuándo quieren que me vaya?, pregunté sin voltearme. Sara ya encontró un apartamento. Podríamos hacer la mudanza el próximo fin de semana. Una semana. Me daba una semana para empacar 40 años de recuerdos y desaparecer de la vida que había construido. Esa noche llamé a mi hermana Elena en Los Ángeles. A sus 68 años siempre había sido mi confidente y mi voz de la razón. Roberto, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?, me preguntó después de escuchar mi relato. Esa casa es tuya. Puedes pelear legalmente.
Elena, estoy cansado de pelear. Si mi hijo piensa que soy un estorbo, tal vez sea hora de demostrarle lo equivocado que está. Los siguientes días pasaron en una neblina de cajas de cartón y decisiones dolorosas. ¿Qué guardas de una vida entera? Las fotos de Carmen, los trofeos de béisbol de Michael, los platos de la boda que Carmen había elegido con tanto cuidado. Michael y Sara aparecían esporádicamente, supervisando mi progreso como supervisores de obra, asegurándose de que no me llevara demasiadas cosas al apartamento que habían elegido para mí. El apartamento en Queens era pequeño pero limpio, un edificio de ladrillos rojos de los años 60, con un portero llamado García que me saludó en español el primer día. «Bienvenido, don Roberto», me dijo con una sonrisa genuina. «Si necesita algo, aquí estamos». Era la primera vez en días que alguien me hablaba con respeto. El primer mes en Queens fue el más difícil de mi vida. Me despertaba cada mañana desorientado, buscando la ventana de mi antigua habitación que daba al jardín de atrás. En su lugar encontraba una pared de ladrillos del edificio de al lado, tan cerca que podía tocarla. El apartamento tenía todo lo necesario: una sala pequeña, una cocina eficiente, un dormitorio que apenas cabía a mi cama de matrimonio, la misma donde Carmen y yo habíamos dormido durante 35 años, y un baño con ducha. Sara había sido eficiente en la elección, como ella misma se encargó de recordarme. «Es perfecto para una persona, Roberto», me había dicho el día de la mudanza, pronunciando mi nombre como si le causara molestias físicas. «No necesitas más espacio a tu edad». Los primeros días los pasé ordenando mis pertenencias. Había logrado traer algunas fotos, mi silla favorita, una reclinable café que Carmen me había regalado para mi cumpleaños número 60, y mis libros de construcción. Miquel había insistido en que dejara la mayoría de los muebles para que la nueva decoración tuviera sentido. Una mañana, mientras tomaba café instantáneo, había olvidado traer mi cafetera. Sonó el teléfono. Era Michael. «Hola, papá. ¿Cómo estás adaptándote?» «Bien», mentí. «Todo está bien». «Perfecto. Oye, Sara quiere saber si puedes venir a recoger unas cosas que se quedaron en el sótano. Herramientas viejas y esas cosas. Las necesitamos fuera antes del fin de semana». «¿Para qué?» «Vamos a convertir el sótano en un playroom para los niños». Sara contrató un decorador. Un decorador para el sótano donde yo había tenido mi taller durante décadas. El lugar donde había reparado cada juguete roto de Michael, donde había construido su casita del árbol pieza por pieza. «Iré mañana», le dije. «Genial. Ah, y papá, trae una camioneta. Hay bastantes cosas». Colgué el teléfono y miré por la ventana. Era un día gris de marzo, con esa lluvia fina que hace que todo parezca borroso. Decidí caminar por el barrio para conocer mi nuevo entorno. Queens era diferente a Brooklyn. Las calles eran más anchas, los edificios más nuevos, pero había algo familiar en la mezcla de culturas. Escuchaba español, inglés, árabe, chino, todo mezclado en una sinfonía urbana que me recordaba por qué había amado tanto Nueva York. Entré a una cafetería en la esquina de mi edificio. El dueño, un hombre dominicano de unos 50 años, me saludó con una sonrisa. «¿Nuevo en el barrio?», me preguntó en español. «Sí, me mudé hace poco. Yo soy Miguel. Esta es mi cafetería desde hace 10 años. ¿De dónde viene?» «De Brooklyn. Viví allí 40 años». «¿Y qué lo trajo por acá?». La pregunta simple me golpeó como una ola inesperada. ¿Cómo explicarle a un extraño que mi propio hijo me había echado de casa? ¿Cómo admitir que me había convertido en un estorbo? «Cambio de vida», fue todo lo que pude decir. Miguel asintió comprensivamente. «A veces es bueno empezar de nuevo». «¿Café cubano? Por favor». El café estaba perfecto. Fuerte, dulce, con esa espuma dorada que solo los buenos baristas saben hacer. Me senté en una mesa junto a la ventana y observé la vida pasar. Mujeres jóvenes empujando carriolas, hombres en uniformes de trabajo, estudiantes con mochilas enormes. Todos tenían un propósito,
un lugar a donde ir. Al día siguiente, renté una camioneta y fui a mi antigua casa. Sara me recibió en la puerta, vestida con pants de yoga y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Roberto, qué bueno que viniste. Michael está en el trabajo, pero dejó instrucciones claras sobre qué llevarte». Me llevó al sótano, y lo que vi me partió el corazón. Mis herramientas, acumuladas durante décadas, estaban amontonadas en cajas sin ningún orden. Sierras eléctricas junto con destornilladores, martillos mezclados con llaves inglesas. 40 años de historia profesional tratados como basura. «¿También quieres llevarte esto?», me preguntó Sara, señalando una esquina donde estaban las fotos de Carmen que habían decorado mi taller. Fotos de nuestros viajes, de nuestros momentos felices, de cuando éramos jóvenes y creíamos que el amor podía conquistarlo todo. «Sí», logré decir, «todo eso es mío». Mientras cargaba las cajas, Sara se quedó supervisando desde las escaleras, como si temiera que fuera a robarme algo de mi propia casa. «Oh, Roberto», me dijo cuando terminé, «Michael quiere que sepas que van a cambiar las cerraduras mañana. Por seguridad, ¿entiendes?». Entendí perfectamente. Ya no era bienvenido en la casa que había pagado, en el hogar que había construido. Esa noche, en mi pequeño apartamento, rodeado de cajas llenas de herramientas que tal vez nunca volvería a usar, me senté en mi silla reclinable y lloré por primera vez desde el funeral de Carmen. No lloraba por la casa, ni por las herramientas, ni siquiera por la traición de Michael. Lloraba por el hombre que había sido y que parecía haber desaparecido junto con todo lo demás. Abril llegó con una primavera tímida pero persistente. Los árboles de Queens comenzaron a mostrar sus primeras hojas, y yo empecé a establecer una rutina. Desayuno en la cafetería de Miguel, caminata por el parque cercano, almuerzo solitario en mi apartamento y tardes viendo televisión o leyendo los periódicos que compraba en el bodega de la esquina. Una mañana, mientras esperaba mi café cubano, noté a una mujer mayor sentada sola en una mesa del fondo. Tenía el cabello gris perfectamente peinado y llevaba un suéter azul claro. Estaba leyendo un libro en español y tomaba su café a sorbos pequeños, delicados. «Es nueva también», me comentó Miguel mientras me servía. «Se llama Dolores. Viene todas las mañanas desde hace 2 semanas. Creo que es viuda». No sé qué me impulsó, pero esa mañana, en lugar de sentarme en mi mesa habitual junto a la ventana, caminé hacia donde estaba ella. «Disculpe, señora», le dije en español. «¿Le molestaría si me siento aquí? Las otras mesas están ocupadas». Mentí. Había varias mesas vacías, pero ella me sonrió y asintió. «Por favor, siéntese». Su voz tenía un acento diferente al mío, más suave, tal vez colombiano o venezolano. «Soy Roberto», me presenté. «Dolores», respondió cerrando su libro. «También es nuevo en el barrio». «Relativamente». «¿Y usted?» «Un mes. Me mudé desde Manhattan después de que mi esposo falleciera». Había algo en la forma en que dijo «después de» que me hizo entender que había más historia detrás de esa mudanza. «Lo siento mucho», le dije sinceramente. «Gracias. ¿Y usted? ¿Qué lo trajo a Queens?» Por primera vez desde mi mudanza, decidí ser honesto. Mi hijo me pidió que me fuera de casa. Bueno, no me lo pidió exactamente, me lo dijo. Dolores me miró con comprensión, no con lástima. Esa diferencia significó todo para mí. «Los hijos pueden ser crueles sin darse cuenta», dijo suavemente. «¿Tiene otros familiares?» «Una hermana en Los Ángeles, pero está lejos. ¿Y usted?» «Una hija en Miami que insiste en que me vaya a vivir con ella. Pero no quiero ser una carga». «Una carga», repetí. Esa es una palabra que he escuchado mucho últimamente. Nos quedamos en silencio un momento, cada uno perdido en nuestros pensamientos. Luego Dolores sonrió. «¿Sabe qué, Roberto? Creo que los dos necesitamos amigos nuevos». Esa conversación marcó el inicio de algo inesperado. Dolores y yo comenzamos a encontrarnos todas las mañanas en la cafetería de Miguel,
Descubrí que había sido profesora de literatura durante 35 años, que amaba la poesía de Pablo Neruda y que había llegado a Nueva York desde Venezuela en 1975. Mi esposo era cardiólogo. Me contó una mañana mientras compartíamos un pastel de 3 leches que Miguel había preparado especialmente. Trabajó hasta los 68 años. Cuando murió el año pasado, el hospital organizó un homenaje precioso. Cientos de personas hablaron de cómo había salvado sus vidas. Debe estar muy orgullosa, le dije. Lo estoy. Pero ¿sabe qué es lo irónico? Después del funeral, me di cuenta de que durante años había sido solo la esposa del doctor Herrera. Cuando él murió, no sabía quién era yo sin él. Entendí perfectamente lo que quería decir. Yo había sido el papá de Michael durante tanto tiempo que ahora, rechazado por él, tampoco sabía quién era. Una tarde, mientras caminábamos por el Flushing Meadows Park, Dolores me preguntó sobre mis herramientas. Las tiene guardadas en cajas, ¿verdad? Sí, no sé qué hacer con ellas. En el apartamento no tengo espacio para un taller. ¿Por qué no las usa para ayudar a otros? ¿Qué quiere decir? Miguel me contó que hay un centro comunitario cerca de aquí. Siempre necesitan gente que sepa reparar cosas, sillas rotas, mesas cojas, juguetes dañados. La idea me intrigó. Esa noche investigué y descubrí el centro comunitario de Queens, a solo 10 cuadras de mi apartamento. Al día siguiente, caminé hasta allá. El centro era un edificio de 2 pisos convertido de una antigua escuela. En el frente había un letrero multilingüe que daba la bienvenida en español, inglés, árabe y chino. Adentro conocí a María Santos, una mujer puertorriqueña de unos 40 años que dirigía las actividades para adultos mayores. Roberto, ¿verdad?, me dijo después de que me presenté. Miguel me habló de usted. Nos dijo que era muy bueno con las herramientas. Trabajé en construcción durante 45 años, le expliqué. Perfecto. Mire, tenemos un problema. Organizamos clases de computación para adultos mayores, pero las sillas están destruidas. El presupuesto no alcanza para comprar nuevas. ¿Cree que podría echarles un vistazo? Me llevó a un salón donde había 20 sillas de plástico, todas con algún problema. Patas sueltas, respaldos agrietados, asientos hundidos. ¿Cuándo necesita que estén listas? La clase comienza el lunes que viene. Necesito traer mis herramientas, pero creo que puedo arreglarlas. María sonrió. ¿Qué le debemos? Nada. Será un placer ayudar. Esa tarde, por primera vez en meses, saqué mis herramientas de las cajas. El familiar peso del martillo en mi mano, el sonido de los destornilladores girando, el olor a madera y metal me transportaron a tiempos mejores. Trabajé durante 3 días en mi apartamento, reparando cada silla con el mismo cuidado que había puesto en construir casas. Cuando terminé, las llevé al centro en varias caminatas. «Roberto, están perfectas», exclamó María cuando vio el resultado. «¿Le interesaría dar una clase de carpintería básica? Muchos de nuestros visitantes tienen cosas rotas en casa». Por primera vez en meses, me sentí útil nuevamente. El lunes, por la mañana, cuando llegué a la cafetería, encontré a Dolores leyendo el periódico local. «Roberto», me dijo con una sonrisa, «salió en las noticias comunitarias. Voluntario arregla sillas para clases de computación». Leí el pequeño artículo. Era apenas 3 líneas, pero me llenó de un orgullo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. «Dolores», le dije, «creo que está empezando a gustarme Queens». Mayo trajo consigo un cambio radical en mi vida. Las clases de carpintería básica en el centro comunitario se llenaron rápidamente. Tenía estudiantes de todas las edades, una abuela dominicana que quería aprender a reparar los juguetes de sus nietos, un joven mexicano que trabajaba en un restaurante y quería ahorrar dinero arreglando cosas él mismo, una familia ecuatoriana que acababa de llegar a Estados Unidos y necesitaba reparar los muebles usados que habían comprado. «Profesor Roberto», me decían, y el título me llenaba de satisfacción.
María había conseguido que el centro comprara algunas herramientas básicas, pero yo complementaba con las mías. Mi pequeño apartamento se había convertido en una extensión del taller, con proyectos especiales que los estudiantes no podían terminar en clase. Una tarde, mientras pulía una mesa que había restaurado para una familia salvadoreña, sonó mi teléfono. Era Michael. «Papá, ¿cómo estás?» «Bien, Michael. Muy ocupado». «¿Ocupado? ¿Con qué?» Le conté sobre las clases, sobre el centro comunitario, sobre cómo había encontrado un propósito nuevo en Queens. «Ah, qué bueno», dijo sin mucho interés. «Oye, te llamo porque Sara está embarazada otra vez». «¡Felicidades!», le dije sinceramente. A pesar de todo, la idea de otro nieto me emocionaba. «Gracias. Pero por eso te llamaba. Van a ser 3 niños en casa y Sara está preocupada por el espacio. Estamos pensando en ampliar la casa». «¿Ampliar cómo?» «Queremos construir una extensión en el patio trasero, tal vez una sala familiar más grande y un baño adicional. Sara ya habló con algunos contratistas, pero son carísimos. ¿Crees que podrías ayudarnos?» Ahí estaba. Después de meses de llamarme estorbo, de echarme de mi propia casa, ahora necesitaba mis habilidades. «¿Me estás pidiendo que trabaje gratis en la casa de la que me echaste?», le pregunté directamente. «Papá, no te echamos. Fue una decisión mutua». «No, Michael, fue tu decisión, y de Sara. Yo nunca quise irme». Se quedó callado por un momento. «Papá, sé que las cosas no fueron perfectas, pero somos familia, y Sara piensa que tal vez podríamos llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?» «Si nos ayudas con la construcción, podríamos considerar... Bueno, tal vez podrías regresar. Sara dice que podríamos convertir el sótano en un apartamento pequeño para ti». El sótano. Mi antiguo taller convertido en un apartamento para el abuelo problemático. «¿Y qué opinas tú, Michael? No tu esposa, ¿tú?» Otro silencio. Creo que tal vez cometimos un error». Eran las palabras que había esperado escuchar durante meses, pero cuando finalmente las oí, ya no significaban lo mismo para mí. «Michael, necesito pensarlo. Te llamo mañana». Esa noche no pude dormir. Caminé por mi pequeño apartamento, mirando las fotos de mis estudiantes que había pegado en la pared de la cocina. Roberto con la mesa que había restaurado. María Elena con el juguetero que había reparado para su nieta. José con la silla que había aprendido a retapizar. A la mañana siguiente llegué temprano a la cafetería. Miguel me recibió con su sonrisa habitual. «Don Roberto, hoy se ve preocupado. ¿Todo bien?». Le conté sobre la llamada de Michael. Miguel escuchó atentamente mientras preparaba mi café. «¿Y qué quiere hacer?», me preguntó. «No lo sé, Miguel. Durante meses soñé con que me pidieran regresar, pero ahora tiene una vida nueva», completó él. «Don Roberto, ¿puedo decirle algo?». «Por supuesto». «Usted llegó aquí hace 2 meses como un hombre derrotado. Ahora mire, tiene estudiantes que lo respetan, un trabajo que lo hace feliz, una amiga como doña Dolores. ¿Por qué cambiaría eso por volver a ser el estorbo en el sótano?». Dolores llegó pocos minutos después, y como siempre, noté mi estado de ánimo inmediatamente. «Roberto, ¿qué pasa?». Le expliqué la situación. Ella me escuchó sin interrumpir, tomando su café a sorbos pequeños. «¿Sabe qué le diría a mi esposo si estuviera aquí?», me dijo cuando terminé. «¿Qué?». «Que nunca se devuelva a un lugar donde no lo valoraron, especialmente cuando ha encontrado un lugar donde sí lo valoran». Tenía razón. En Queens había encontrado algo que no había tenido en años: respeto genuino. Mis estudiantes me buscaban por mis conocimientos. María confiaba en mi criterio. Miguel me trataba como a un amigo valorado. Esa tarde, antes de mi clase, llamé a Michael. «Papá, ¿ya decidiste?». «Sí, Michael, decidí». «Genial. Sara ya empezó a planear la remodelación del sótano». «Michael, no voy a regresar». «¿Qué?». «Pero papá, te estamos ofreciendo volver a casa». «No, me están ofreciendo vivir en el sótano de la casa que me quitaron. No es lo mismo». «No entiendo. Pensé que querías volver».
El Roberto que quería volver ya no existe, Michael. He encontrado una nueva vida aquí, con gente que me valora por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. Pero papá, somos familia. La familia no echa a la gente de casa y luego los invita al sótano cuando los necesita. La familia real está aquí, en este centro comunitario, con mis estudiantes que me llaman profesor Roberto, con cariño genuino. Michael se quedó callado por largo tiempo. ¿Y la construcción? ¿Nos vas a ayudar o no? Esa pregunta me confirmó que había tomado la decisión correcta. Incluso después de rechazar su oferta, todavía esperaba que trabajara gratis para él. No, Michael, contrata a los profesionales caros. Puedes pagarlo. Papá, no seas así. Michael, no soy yo el que está siendo así. Te deseo lo mejor con el bebé y con la ampliación. Cuando quieras venir a visitarme a Queens, eres bienvenido. Pero como visita, no como favor. Colgué el teléfono y me dirigí a mi clase. Esa tarde enseñamos a restaurar marcos de fotos antiguos. Una de mis estudiantes, una señora guatemalteca llamada Rosa, había traído una foto de su boda que estaba en un marco deteriorado. Profesor Roberto, me dijo mientras lijábamos la madera, mi esposo murió hace 3 años. Esta foto es lo único que me queda de nuestro día más feliz. Gracias por ayudarme a que se vea bella otra vez. Mientras la ayudaba a aplicar el barniz, pensé en Carmen y en todas las fotos nuestras que habían quedado en Brooklyn. Pero también pensé en todas las fotos nuevas que estaba creando en Queens. La foto con mis estudiantes el día de la graduación de la primera clase. La foto con Dolores en el parque. La foto con Miguel en el primer aniversario de su cafetería. Nuevos recuerdos. Nueva familia. Esa noche, sentado en mi silla reclinable con una taza de té y un libro de carpintería avanzada que había comprado para preparar nuevas clases, me di cuenta de algo fundamental. Por primera vez en años, era feliz. No era la felicidad que había conocido con Carmen, ni la satisfacción de criar a Michael. Era algo diferente, más tranquilo, pero igualmente profundo. Era la felicidad de un hombre que había perdido todo y había descubierto que todavía podía construir algo nuevo. Mi teléfono sonó. Era Elena, mi hermana. Roberto, ¿cómo estás? Han pasado semanas sin hablar. Elena, estoy bien, muy bien, de hecho. ¿En serio? La última vez que hablamos sonabas tan deprimido. Las cosas han cambiado. Te conté sobre mis clases de carpintería. Un poco. ¿Sigues dándolas? Sí, y cada vez tengo más estudiantes. María quiere que el próximo mes comience también clases de plomería básica. Roberto, suenas diferente, más alegre. Me siento diferente, Elena. Por primera vez en mucho tiempo me siento útil, necesitado, pero no como una carga, sino como un maestro. Me alegra mucho escuchar eso, hermano. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que ya no necesito que Michael me acepte de vuelta. Yo me acepté a mí mismo. Cuando colgué el teléfono, miré alrededor de mi pequeño apartamento. No era la casa de Brooklyn con su jardín y sus recuerdos de 4 décadas, pero era mi hogar, elegido por mí, construido por mis decisiones. En la pared de la cocina, junto a las fotos de mis estudiantes, había colgado una frase que Dolores me había copiado de uno de sus libros de poesía. No hay dolor que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, pero tampoco hay alegría que no pueda renacer. Tenía 70 años, vivía solo en Queens, y mi hijo me había llamado estorbo. Pero también tenía estudiantes que me respetaban, una amiga que valoraba mi compañía, y una razón para levantarme cada mañana con propósito. Había perdido una casa, pero había ganado una vida. Y eso decidí esa noche mientras apagaba las luces y me preparaba para dormir. Valía mucho más de lo que había perdido. Mañana sería otro día de clases, otra oportunidad de enseñar, otra oportunidad de ser útil. Ya no era el estorbo que Michael había visto. Era el profesor Roberto, y esa identidad la había construido yo mismo, con mis propias manos y mi propia dignidad. Y nadie podría quitármela jamás.